Alumnos, buena noche. Buena noche para los que ya están conectados en la clase. Nuevamente acá con ustedes. Es nuestra segunda clase de cuatro clases. Qué bueno saludarlos. Hoy nuevamente con el contenido sobre el curso de Sociedad y Estructura Social. Interesante el contenido, la parte de que ustedes han estado interactuando en los foros, muy importante, ¿verdad? Y hoy pues no es la excepción. Eh, Vemos el contenido en esta clase y tres ítems muy importantes. Sociedad, en la evolución, el tema central sería de nuestra unidad 2, sería la evolución de la sociedad. Dentro de ellas miraremos y analizaremos lo que es la sociedad primitiva, la sociedad esclavista, sus características, su importancia, ¿verdad? Y la sociedad capitalista. Sería el temario de esta noche dentro de lo que es la unidad número 2. Así que bienvenidos, interesados en que entremos en algún conversatorio, pueden pedirme la palabra y este conversatorio pues va a alimentar el contenido de la clase y la haremos más interesante que es, ¿verdad? Hace 8 días, alumnos, hablábamos o terminábamos la clase con analizar algunos escenarios importantes. Eh, el, los dos apartados de nuestro curso, que es Sociedad y su Estructura, veíamos después de hacer ese recorrido de cómo surgió la sociedad, tener una definición casi exacta de lo que es la sociedad. Concluíamos nuestra clase en el sentido de que era importante que visualizáramos algunos escenarios importantes. Y estos escenarios, pues, nos van llevando a establecer ya una conceptualización importante de lo que es nuestra carrera, de lo que es el curso en sí. Ahí encontrábamos que ya aparecía, además de la sociedad, aparecía lo que era el gobierno, ¿verdad? Veíamos que en aquellas sociedades primitivas ya se empezaba a dar el gobierno dentro de esos grupos sociales. Y analizábamos también que ya se daba algún escenario muy informalmente de lo que era el Estado, sin instituciones, sino que ya se iba formando detenidamente. También concluíamos nuestra clase de hace 8 días que dentro de esos escenarios, ya al tener un Estado en sociedades modernas como las nuestras, empezamos a ver que para que se dé un Estado es importante que se dé un territorio. Hablábamos un poquito, definíamos un poquito sobre la área geográfica de nuestra sociedad y concluíamos en que en la sociedad guatemalteca, además de contar con su población, hoy en día no tenemos una definición en cuanto a la cantidad, ¿verdad? Algunos expertos definen que son 14 millones, otros datos de 17 millones, pero lo importante es que eh, radica la población guatemalteca en un territorio que por ende tiene un gobierno definido en un estado. También veíamos que la importancia era que la sociedad tenía la soberanía y que esta sociedad, grupos de la sociedad, elegían a sus autoridades. Eran escenarios que visualizábamos hace 8 días y le poníamos mucha importancia a esa evolución de la sociedad y que a través de un largo proceso, a través de diferentes escenarios, se iban creando sectores que iban dirigiendo y obteniendo ya estatus sociales, económicos, y que iban formando sociedades y que iban apareciendo ya algunos escenarios de como la tributación, como la clasificación del trabajo, y que todo esto se daba ya en escenarios importantes como lo era
el Estado y el gobierno. Esa era una de nuestras conclusiones del curso de hace poco. Hoy miraremos dentro de esa evolución, la clasificaremos en dos escenarios, la evolución del periodo de las sociedades no industrializadas, y miraremos un poquito sobre lo que es ya las nuevas sociedades ya clasificadas en sociedades de primer, segundo y tercer mundo, donde tienen sus características. Para analizar esta evolución, además de esas sociedades primitivas, miraremos algunos sectores de la sociedad, su evolución, sociedades esclavistas, cómo se interactuaban grupos de la sociedad, el grupo feudal y el grupo esclavista, la clase obrera y la clase que reclutaba a los que hacían la mano de obra fuerte. Y en esta evolución, pues, concluiremos con analizar o hablar sobre lo que es la sociedad capitalista. Cuando nos ubicamos precisamente ya en hablar de la sociedad primitiva, encontramos algunas características importantes. Una de las características importantes era este sector de la sociedad dio inicio cuando el ser humano, cuando estos grupos de la sociedad dejaron de ser nómadas y se establecieron en lugares territoriales ya específicos, ¿verdad? Las sociedades puramente primitivas en aquel tiempo, pues cuando hablaban de nómadas, eran los que iban emigrando y buscando escenarios, lugares, esas áreas geográficas donde les pareciera mejor satisfacer sus necesidades, quizá el frío, quizá el tener a la mano el vital líquido que es el agua, ¿verdad? O lugares donde pudieran aplicar la caza, la pesca y la recolección de productos de la naturaleza. Entonces, este sector de la sociedad, en este caso primitiva, inicia cuando el ser humano deja de ser nómada, o sea que es cuando ya se establece en un lugar, ya tiene características importantes como establecer una sede, establecer un lugar donde realizarían todas sus operaciones ya para satisfacer sus necesidades o, en este caso, para ir produciendo medios que lograran tener una interacción con otros grupos de ese sector de la sociedad. También se define a este grupo como una sociedad totalmente igualitaria, o sea que se basaban en regímenes triviales en donde existía también la figura ya de estados informalmente, como les decía, o naciones o lugares donde ya iban adoptando nombres, adoptando ya áreas limítrofes. Cuando se hablaba ya de regímenes triviales era porque se empezaba a dar ya escenarios de liderazgos específicos, ¿verdad? Se empezaba a dar ya escenarios de autoridades que iban tomando el control de determinados grupos y tomando el control de determinadas actividades de producción, ¿verdad? Me imagino que habían líderes que conducían ya toda la producción de lo que era la pesca, toda la producción de lo que era la recolección del producto de la naturaleza, quizá para comerciarlo, quizá para satisfacer las necesidades. Pero ya se daban grupos específicos. Y podría atreverme a decir en este momento, distinguidos alumnos, que es aquí donde se empiezan a dar ya esas estructuras sociales, ¿verdad? Informalmente, pero ya se empezaban a establecer. Este escenario también marca que se empieza a dar
la particularidad de las labores y se empiezan a distribuir las actividades por género. Cuando se habla por género en esta grupo de la sociedad, se clasifica a la mujer en ese tiempo en esos quehaceres domésticos, ¿sí? Y se empieza a ver también, como decía, liderazgos importantes y se empiezan a dar ya los escenarios de autoridad. Aquí dice que se clasificaba la autoridad en aquellas personas de avanzada edad y que les daba a esa sociedad la conducción de sus grupos sociales, ¿verdad? Yo creo que hoy en día en algunos lugares de nuestra provincia todavía se da ese escenario donde los ancianos obran o dirigen grupos sociales, ¿verdad? Por ejemplo, Sololá creo que todavía funciona como una alcaldía indígena, ¿verdad? Y esta la eligen o el alcalde o el grupo que dirige la alcaldía indígena, la pues, elige el grupo de la sociedad. ¿Por qué traigo esta colación? Porque desde ese escenario de la sociedad primitiva ya se empezaba a dar esa figura de clasificar a los líderes y darles la autoridad, quizá por el liderazgo que habían obtenido o quizá por la habilidad que habían tenido durante la trayectoria de su vida en este caso. Doctor, buenas noches. Sí, ¿quién participa? Brandon Batres. A Fernando, buenas noches, qué bueno saludarlo y bienvenido al conversatorio. Doctor, con respecto al tema de lo de las autoridades indígenas ancestrales, en la gran mayor parte de Guatemala se da y se constituyen en todas las comunidades indígenas. Ellos tienen su propio gobierno, su propia forma de ejercer la ley, y los líderes comunitarios les van a consultar a ellos sobre todas las decisiones a todos los miembros de avanzada edad. Importante su aporte porque yo hacía mención de esto y usted lo está fundamentando. Sí, efectivamente, yo hablaba en este caso de Sololá y hay otros departamentos del occidente, ¿verdad? Donde existe la figura de esos liderazgos ancianos, ¿verdad? Donde mucha gente va a consultarle o sirven de consejeros, ¿verdad? Incluso en algunos lugares sirven de autoridad, aunque normalmente no están definidos por una escritura. ¿Qué quiero decir? Que no están formalmente normados por un régimen jurídico, pero sí están normados por aspectos sociales. Yo no sé si fíjese, doctor, que tiene toda la razón en lo que usted ha dicho, porque el concepto de las comunidades indígenas en Guatemala es bien complejo, porque ellos tienen su propia forma de gobernar, su propio uso de la economía, sus propias decisiones políticas y la forma en la que ellos educan a las nuevas generaciones también es diferente. Sí, es importante porque estos grupos sociales o parte de la estructura social contribuyen, ¿verdad? Yo les iba a comentar y seguro que ustedes han visto noticias, ¿verdad? Ellos han tomado desde algún escenario el orden ciudadano, civil, ¿verdad? Al extremo de que cuando alguno de los miembros de esa sociedad incurre en alguna falta, en este caso el robo de algo, ¿verdad? Tienen su autoridad y tienen sus costumbres. He visto noticias que los hacen caminar por toda la calle principal del pueblo, ¿verdad? Y los van azotando hasta llegar a un lugar y imponen en ese caso el liderazgo, imponen en ese caso el orden. Entonces, creo que no es la excepción en nuestro medio, aún se sigue dando esta clase de orden social, le podríamos llamar un orden social sin definición jurídica, ¿verdad? Por otro lado, me estoy recordando ahorita que en Huehuetenango creo que existe los famosos
28 o 35 cantones, ¿verdad? Que toman el control civil en determinado momento, ¿verdad? Y no están en este caso normalmente o jurídicamente establecidos, pero ¿cómo eligen a esto, a los que dirigen estos, no sé si son 28 o 35 cantones, por el liderazgo que tienen, ¿verdad? Y hasta cierto punto han sido elogiados por el orden, por eh, el control social que tienen en el barrio, ¿verdad? Pero sí, tiene razón, en nuestra sociedad aún se dan estos roles de la sociedad, de grupos de la sociedad, que desde mi punto de vista creo que no son malos, vienen a aportar a ese orden social. Una de las características de esta sociedad primitiva era que no existía la propiedad privada, ¿verdad? Sino que la propiedad comunitaria era relevante, ¿sí? Y todo lo que se producía era para distribuirse en todos los miembros del clan, de la tribu o del grupo. No existía la propiedad, todavía se manejaban escenarios de orden comunista, de la comunión, ¿verdad? La común unión. La común unión significa que todos estaban de acuerdo y por eso era que no había propiedad privada, sino que todos tomaban la tierra, la producían y lo que producían les servían para distribuirlo dentro de todos los miembros de la sociedad o de sus grupos, me imagino de acuerdo a las necesidades y las realidades, ¿verdad? Estoy agregándole necesidades y realidades porque yo creo que manejaban un orden muy equitativo, ¿verdad? Este era uno de las características de este escenario de la sociedad primitiva, ¿verdad? La acumulación de la riqueza dice que en este caso se daba dentro de un modo de producción. Era sencillamente imposible de que se diera un desorden, ¿verdad? Me imagino se daba el orden del cambio, el orden del trueque. Todo eso que se producía se distribuía, ya entraba a darse un modo de riqueza, pero un modo de riqueza donde la producción generaba más producción. Dice que las relaciones económicas en ese caso no existían, sino que se debían a actividades productivas que eran para subsistir las necesidades. Es lo que decía, ¿verdad? Se daba para cubrir las necesidades y las realidades, ¿verdad? Yo creo que de esta sociedad, este grupo de sociedad, nuestra sociedad económica hoy en día, nuestros escenarios económicos debíamos de tomar eh, aprendizaje porque hoy en día cuando se habla de factores económicos se marca que toda producción económica, por ejemplo Guatemala, debería de estar exportando su excedente de productivo, ¿verdad? Y debía de estar importando en una mínima escala derivado de que debería de producir todos los requerimientos de la sociedad. ¿Por qué saco esto a colación a la actualidad? Porque este medio o este grupo de esta sociedad, ellos producían para la subsistencia, ¿verdad? Producían para la subsistencia. El orden económico hoy en la sociedad es que todo país, al hablar de reactivación económica, todo país debería de producir, ¿sí? Lo que va a consumir, ¿verdad? Y sus excedentes económicos deberían ser los que van a la exportación importar en una cantidad muy mínima para cubrir sus necesidades. Pero ¿por qué saco esto a colación? Porque este es un ejemplo de la sociedad primitiva donde producían para su consumo, su subsistencia, ¿verdad? Por favor, adelante. Fíjese que con respecto a la producción por consumo, todavía tenemos ese problema en las comunidades más que todo indígenas. Por ejemplo, en el altiplano se divide en comunidades campesinas e indígenas, pero en el tema de las comunidades indígenas es algo bien peculiar, puesto que la producción que ellos hacen
lo basan y se tiene que respetar por temas de leyes e inclusión de etnias y todo esto, que siembren desde su forma ancestral. Esto implica de que vienen y siembran y preparan la tierra conforme a la luna, a las fases del sol y todo eso. Pero el mayor problema, y coincido con usted completamente, es el tema de poderlos tecnificar. Porque fíjese, ha pasado todo este tiempo y ellos siguen sembrando ancestralmente y piden por derecho que se les respete ese tipo de producción. Muchos de ellos no aceptan la tecnificación agrícola, lo que los podría llevar a poder venir y tener muchísimo más que para su consumo. Desgraciadamente, en las comunidades indígenas muchas veces se pierde inclusive la cosecha por tema de cambio climático o cuestiones climáticas, la producción para su consumo. Quedan estas comunidades indígenas relegadas a la ayuda gubernamental, municipal o internacional, puesto que no son suficientes lo que ellos siembran para su consumo. Efectivamente, sí, usted tiene razón. Yo les comentaba, no sé si les comentaba en esta clase que yo soy de la provincia, ¿verdad? Y todavía se da ese escenario. Hay familias que producen el maíz que se van a consumir durante todo el año. Producen el frijol que se van a consumir durante todo el año. El problema es que a veces no se visualiza, como decía Branson, ¿verdad? Brandon, ¿sí? No ha habido una tecnificación que ahí sería labor del Estado, específicamente del Ejecutivo y exclusivamente del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Pero todavía se dan esos escenarios del pasado, ¿verdad? Gente que es previsora en producir eh, su consumo. Por supuesto que los escenarios han cambiado, ¿verdad? La tierra en aquellos tiempos pues, era el uso ultraproducente en comparación de hoy, ¿verdad? La situación de la situación climática no se daba, entonces todavía existen procesos de gente o de sociedad en nuestros días que producen en base a sus necesidades o a sus realidades, ¿verdad? Este nivel también de la sociedad muestra que el intercambio comercial, que ya se daba en ese tiempo, ¿verdad? El intercambio comercial, el intercambio económico dice que era de una manera rudimentaria y que el proceso era a través de el famoso trueque, ¿verdad? Yo me imagino, esta es una imaginación, que todo aquel grupo de la sociedad, como ya estaban ubicados en determinado lugar, ya no eran nómadas. Aquel grupo de pescadores o de los que se dedicaban a la pesca, yo me imagino que hacían el trueque, ¿sí? Con los que iban a la recolección del producto agrícola, ¿verdad? Y entonces ya en esta sociedad, en este grupo de la sociedad, ya se daba ese cambio entre los productores y todos y cubrían sus necesidades entre sí. El surgimiento en este caso de este grupo de la sociedad aparece con lo que es la escritura, siendo este periodo conocido como el de la prehistoria. O sea, cuando se habla de escritura, es porque ya, además de ubicarse en una zona geográfica, empiezan ya a tener sus identidades en este caso, ¿verdad? Empiezan ya a tener procesos tal vez no jurídicos, pero ya establecidos. Se me ocurre hablar ahorita, por ejemplo, en el área de Guatemala, los mayas, ¿verdad? El área de Perú, Sudamérica, los incas, ¿verdad? Ya empieza a darse en este escenario grupos ya establecidos o con características o con especializaciones claves. A eso se le llama una sociedad ya con identidad o como le llaman algunos expertos a sociedades ya con escrituras definidas, ¿verdad? Aparece ya la escritura como tal. Eh, Ustedes sabrán los medios usaban de comunicación o de lectura en aquel tiempo, ¿verdad?
Este es el famoso periodo de la sociedad primitiva. ¿Algún aporte, alguna duda o alguna discrepancia? Buenas noches. 8 días de que sí se puede discrepar, pero no discutir, ¿verdad? Buenas noches. Me parece muy interesante. Mi nombre es Axel Maas. Axel. Me parece muy interesante lo que está diciendo, doctor. Creo que definitivamente a partir de las 3 grandes divisiones sociales del trabajo, que pues no son otra cosa que el aparecimiento de las tribus pastoras, los artesanos y posteriormente los mercaderes, es que la sociedad da un vuelco o da un cambio pues importante en la forma de satisfacer sus necesidades básicas. Me llama mucho la atención lo que usted dice de que sería bueno pues que nosotros produjéramos lo que necesitamos para subsistir, pero yo creo que en estos dorados tiempos ya sería muy complicado por lo evolucionada que están las formas de satisfacer las necesidades. Esta misma posibilidad que tenemos de interactuar con usted por la vía de, digamos, de la educación en línea, es una tecnología que tenemos que importar, ¿verdad? Imagínense, nosotros no podríamos ahorita propiciar ni toda la telecomunicación ni las vías de interacción social y globalizada que tenemos, pero pues creo que también algo que nos ha podido afectar es que hemos tenido una cultura o una producción monocultivista, ¿verdad? Nos hemos como que limitado a producir café, banano, etcétera, y pues tal vez no podemos llegar a producir todo lo que necesitamos, pero sí, de alguna forma, si tuviéramos más diversificados nuestros medios de producción, pues la realidad sería otra, ¿verdad? Nada más un comentario. Muchas gracias por su comentario. Sí, yo les hablaba de 3 grandes sectores, ¿verdad? Sin embargo, ya sectores más específicos, usted habló de los pastores, ¿verdad? Los que se dedicaban a la ganadería, ¿verdad? Abajo de estos grandes sectores habían otros sectores que iban creando ya lo que era la economía dentro de este periodo de la sociedad. Por supuesto, si me tomo en cuenta también lo último de su comentario, es importante y por eso yo los felicito que estén estudiando esta maestría y pues esperamos en el doctorado, ¿verdad? Tenemos ya cursos como lo que es la macroeconomía, ¿verdad? Ya niveles dentro de lo que es la administración pública, niveles de indicadores socioeconómicos que ya marcan que una sociedad sea más desarrollada, una sociedad que vaya más allá de estar en el primer y segundo nivel, sino que sea una sociedad de primer orden, ¿verdad? Pero eso lo comentaremos finalmente. Bueno, doctor, una duda. por favor. Mire, estamos en el tema de la sociedad primitiva. Si venimos nosotros, si estamos comparando todo lo que hemos hablado del interior de la República, con sus formas de sembrar ancestrales, con toda la poca evolución que se ha tenido y se enmarca por más de una característica sobre el tema que usted está desarrollando, ¿cuál es el impacto social o la calificación que nosotros como país podríamos tener si nuestra gran mayor parte de personas o de gente está enmarcada con estas características? Bueno, por ejemplo, si me ubico en lo que estamos estudiando, somos una sociedad eminentemente productiva en el escenario agrícola. Lo que pasa que usted lo dijo anteriormente, o los productores no se dejan orientar desde un escenario ya más tecnificado, o el abandono de los que deben de atender a este escenario, ¿verdad? Somos una sociedad eminentemente agrícola, ¿sí? Cuando le hablo agrícola es porque tenemos medios de producción en todos los escenarios, ¿verdad? Tenemos un área geográfica, ¿sí? Que podemos, en este caso, hacerla producir, ¿verdad? Hay países como Israel, como parte creo que Japón, donde el área geográfica es tan pequeña, sin embargo, han hecho de su país un país productor en determinados productos de exportación, ¿verdad? Si respondo a su pregunta, creo que esa sería la clasificación de nosotros, ¿verdad? Ser un país agrícola, ser un país eminentemente con medios de producción y escenarios, a pesar de la situación
la situación climática, aún todavía estamos en escenarios de poder producir, para primero para el consumo y posteriormente para lo que es la exportación en este caso. Bueno, pasamos entonces a ver que cuando hablamos de que ya aquí se empezaba a dar los medios de producción, se clasificaba ya en grupos y veíamos que iban desde el escenario de venir de lo que eran los nómadas que andaban de un lugar para otro, llegaron a clasificarse ya en tribus, en clanes, en hordas. Hordas eran los famosos grupos más reducidos donde se tenía la autoridad y siempre se caracterizaba por hacer un trabajo colectivo. Dentro de las líneas de producción, grandes líneas que he venido platicando en los dos cursos eran en la caza, la pesca, la recolección, y alguien, creo que era Axel, hablaba ya sobre el escenario de los pastores, a los que se dedicaban ya a un escenario de lo que era la ganadería, el cuidado de los animales, en este caso, que les servía como medios de trabajo, ¿verdad? Aquí, elemento importante, mis queridos alumnos, es que no existía la propiedad privada. Todo era desde un escenario colectivo, desde un escenario productivo, desde un escenario de bien común. O sea, que todos los bienes eran de todos. Por eso era el bien común, ¿verdad? El bien colectivo. Era lo que marcaba este estadio o este escenario de lo que es la sociedad primitiva. Pero vayamos a analizar otro escenario de la sociedad, ¿verdad? Y es aquí donde encontramos ya al grupo de la sociedad esclavista. Aquí ya se daba una situación estamentaria y dice que este proceso, este escenario surge de las primeras civilizaciones. ¿Sí? Ya se empieza a dar específicamente escenarios geográficos con nombres específicos. Aquí es donde ya se da el inicio de una historia reconocida, ya por ejemplo con culturas como la cultura egipcia, ¿verdad? La cultura de la Mesopotamia, los persas, la Grecia, ya entramos a ver donde ya se dan famosos estamentos que eran dirigidos por aquellos pudientes quizá en el área económica, pudientes en los medios de producción, ¿verdad? Acá surge la división, alguien lo decía anteriormente, la división del trabajo, ¿verdad? Si allá se establecían, por ejemplo, a los cazadores, a los agricultores, aquí ya se daban unas especializaciones de labores y ya surgen en sí los esclavos y los que dirigían a estos esclavos, que en este caso se le llamaban los feudales, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, además de darse la clasificación de labores, se establecían las especialidades, pero con el hecho de tener ya personas que dirigían esta producción a través de la mano de obra obtenida de una manera muy rudimentaria, de una manera quizá autoritaria, pero era una forma de la sociedad de cómo surgía o cómo funcionaban en aquel tiempo. Acá el Estado dice que empiezan a conquistarse nuevos territorios, ¿sí? Se empieza a dar la lucha en este caso y se empiezan a dictar ya pautas de la sociedad más específicas, ¿verdad? Empieza ya a surgir las primeras normas que deberían de regir a esta clase social. Se me ocurre, quizá empezaron los feudales empezaron a establecer la norma o las normas o los procedimientos de cómo podían ellos interactuar con la parte obrera, la parte trabajadora, que en este caso eran los esclavos, ¿verdad? Aquí se empiezan a construir las primeras obras públicas, se empiezan a recaudar los impuestos, ¿verdad? La mano de obra esclava era la trabajadora y empezaban a especificar o a establecer herramientas de trabajo, ¿verdad? Ninguno en este caso tenía
un salario, sino que todo se daba a través de cubrir las necesidades de la vivienda y la alimentación. Si podemos resumir en este caso, entonces, era la parte pudiente en este caso, por un lado, y por otro lado, la parte trabajadora o la parte que en este escenario se le llama los esclavos, que realizaban todos aquellos trabajos pesados de producción a sus amos, en este caso, a sus patrones, o en ese tiempo se llamaba la clase feudal, la que manejaba en este caso a estos grupos sociales. Dice también en este escenario que la sociedad se basaba en régimen cerrados de castas. Me detengo acá, y cuando se habla que la sociedad se basaba en régimen cerrados de castas era porque se marcaba muy bien a grupos específicos. Por ejemplo, grupos del feudo que se dedicaban exclusivamente a la explotación de la pesca, de la caza y de la agricultura, ¿verdad? A eso se le llamaba la casta, a eso se le denominaba grupos sociales que ya empezaban a dominar a grupos de la sociedad, y es aquí donde empieza, ojo mis distinguidos alumnos, es aquí en este escenario donde se empiezan a dar las famosas estructuras sociales. Es aquí donde se organiza la sociedad, es aquí donde se dan las famosas clases sociales. Por un lado, el feudo, y dentro del feudo las famosas castas, los grupos de privilegio en ese tiempo, los esclavos en este caso, ¿sí? Y ya se venía dando en sí la clasificación de cada especialidad en lo que realizaban, ¿verdad? Ojo, se daba entonces que la sociedad se basaba en régimen muy cerrados o exclusivos, que hoy en día le podríamos llamar, por ejemplo, si hablamos de la alta sociedad, si nos vamos al área laboral, podríamos hablar de la parte de la organización sindical, ¿verdad? Y si nos vamos más arriba en el tema del área económica, ¿verdad? Podríamos hablar de la Cámara de Comercio, el famoso CACIF, ¿verdad? Que está aglomerado por cámaras, ¿verdad? Aquí se daba ese escenario. Las actividades económicas entonces ya no eran simples, sino que eran subsistemas. Aquí ya se daba un subsistema ya con especificidad, como lo era la agricultura. Lo habló, creo que era Axel, se empezaba a dar lo que era la ganadería y todos sus derivados, ¿verdad? Se añadía a esto la industria, empezaba a darse lo que era la artesanía. El comercio tenía ya una relevancia y empieza a surgir el medio para esa economía, para esos procesos comerciales, ¿verdad? En este caso, además del trueque que se daba objeto por objeto, producto por producto, en este escenario es donde se obliga al surgimiento de la moneda. Se me ocurre, no estamos entrando a ver muchas cosas particulares por el tiempo y que no es el tema, sino que solo estamos haciendo un recorrido de lo que es la sociedad y su estructura. Aquí es donde surge ya la figura de la primer moneda, ¿verdad? Ustedes ya lo estudiaron, ya lo estudiamos en algún escenario de nuestra formación académica. Se empieza a dar lo que es el famoso, la moneda como tal, que era el cacao, ¿verdad? Aquí es donde empieza. La propiedad a, empieza a ser privada. Si se dan cuenta, aquí es donde ya esa clase de castas empieza a tomar ya posesión de porciones o parte de la propiedad que eran en aquel tiempo de la comunidad. Empieza a surgir en este escenario la propiedad privada. Y la propiedad privada estaba a cargo de esos pudientes que en este escenario le llamábamos las famosas castas, ¿verdad? El grupo feudal. En fin, empezamos a ver que se da en ese sistema de la esclavitud, surge otro escenario, como lo es el cristianismo. Empieza a darse
la decadencia de lo que es este escenario de la esclavitud y empieza a surgir otros escenarios, como lo es el Imperio Romano, que empieza a establecer ya regímenes muy establecidos para ir controlando ya grupos sociales e ir, si no tecnificando, ir saliendo de ese escenario de la esclavitud a procesos más industriales, a procesos más productivos y estableciendo, como decía, eh, escenarios ya de propiedad privada. Entonces, si se dan cuenta, mis distinguidos alumnos, venimos haciendo un recorrido de la evolución de la sociedad. Muy someramente vamos viendo algunos temas o partes importantes del grupo y aquí encontramos escenarios clave. Quisiera preguntar, ¿alguna duda, algún aporte sobre lo que es este estadio, este escenario de la sociedad esclavista? ¿Alguna duda, alguna discrepancia? Bueno, el otro escenario es el escenario de la sociedad feudal, como lo decía anteriormente. Cuando se habla de un escenario de la sociedad feudal, estamos hablando que este se basa en una estructura social de estamentos. ¿Qué diferencia puede notar usted en una casta y un estamento? ¿Qué es una casta? Ya les platicaba que era el escenario o el grupo que dominaba. Y cuando hablamos de estamento, era donde ya se daba un régimen y se daba la división social. Y es aquí donde empiezan las famosas clases sociales, ¿verdad? Se empieza a dar un proceso abierto que permitía la movilización social. Aquí el comercio empieza ya a ser conducido por parte de lo que eran las castas, empiezan a darse estamentos ya bien definidos. Un estamento es una estructura social, un estamento es un grupo que tiene un control más específico de alguna actividad que alimenta o una actividad que conduce a grupos sociales. En este escenario entonces podemos ver que las actividades económicas eran esencialmente en el escenario de la agricultura. Los modelos de producción, aquí empiezan a surgir, los modelos de producción alimentaban la situación comercial y es aquí donde se empieza a dar o tiene el surgimiento la industrialización. Y cuando hablamos de industrialización, estamos hablando ya de lo que era la especificación de la producción. Empezaba a darse ya, no técnicamente, sino que empezaba ya a tener clases de sociedad y clases de la sociedad que producían determinados índices de productos, valga el término, ¿verdad? Es aquí donde surge o tiene el, el inicio el tema de la industrialización a través de la conducción de las castas que decía y de los estamentos dirigidos por la sociedad feudal. El esclavo en este caso va desapareciendo y empieza a darse el factor de la riqueza y se empieza a dar la posesión, donde el proceso de la industrialización va creando ya situaciones de una sociedad industrial, de una sociedad donde el comercio iba logrando su auge e iba desapareciendo el feudo e iban dándose surgimientos de el empresario, el surgimiento de aquel productor hacia el consumidor. Los señores feudales en este caso, además de controlar a pequeños grupos de personas, tenían dominios de los territorios, pero ellos se sometían a que las ciudades, en este caso, eran denominadas como burgos o eran ya ciudades establecidas donde se daban
además de las castas y los estamentos, se empezaban a dar las clases organizadas de la sociedad. Y cuando se habla de las vías o los burgos, eran porque ya se daban lugares geográficos que eran habitados por gente pudiente, por gente que tenía una mejor posesión, y entonces se empezaba a dar la clasificación de la sociedad como tal. La división del trabajo surge en este caso y empieza con mayor tendencia las operaciones de la industria más que la agricultura, porque creían que era el momento del surgimiento de un auge económico que los pudiera sacar del escenario donde estaban produciendo, pero sin tener el proceso del crecimiento económico y el proceso de hacer que la industria fuera latente o fuera creciendo en ese entonces. Los habitantes, en este caso, iban de un crecimiento social a un crecimiento económico. Y es aquí donde surge en aquel tiempo el desarrollo económico, el desarrollo social, en base a que la economía debía de ser pudiente, con procesos ya no tanto rudimentarios, sino que empezó a crearse ya procesos industriales como la maquinaria, procesos donde ya se tenía una clasificación de la industria, del producto que se realizaba a través de sus derivados. Podemos entonces definir que en este periodo había una estructura, y cuando se habla de estamentos, era porque ya había, además de una organización de la sociedad, había una clasificación. Los estamentos se dividían en la nobleza, que era la parte se puede decir, de la alta sociedad, dijéramos el día de hoy, que estaba establecido por aquellos que estaban al orden de la vigilancia de todo lo que sucedía en esa sociedad. Estaba el clero, que se denominaba en alto, mediano, bajo, ¿verdad? Y la parte trabajadora, la parte campesina. Si dividimos estos estamentos en dos escenarios, pueden ver ustedes que se daba de la parte del clero, del alto clero hacia arriba, la nobleza, se daba lo que eran los privilegios. Y cuando se habla de privilegios, pues se me ocurre vivir en escenarios o vías de los burgos, como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Un resto de privilegios. Y cuando se habla de personas que no tenían privilegios, estamos hablando de la parte obrera, de la parte que era la parte que producía, la parte trabajadora. Aquí ya no se mencionaba, ya no se definía a la parte de los esclavos, sino que ya era la parte trabajadora. Vemos entonces que este estadio, esta división de la sociedad, tiene su estructura, y cuando se habla de estructura es porque tenían ya una norma de cómo conducirse como sociedad en este caso, ¿verdad? Finalmente, el estadio de la sociedad capitalista. Ya el recorrido había venido dándose a través de la evolución de la economía, la evolución de la industrialización, y aquí surge ya el escenario que cae en decadencia el régimen feudal y se empieza a consolidar los grandes estados, las grandes naciones que por supuesto estaban establecidas como ya estados definidos, ¿verdad? Estados formalmente establecidos, ya figuras de autoridades como en este caso la monarquía, ¿verdad? Ya no se daba la situación del régimen feudal porque había decaído. Y se daba ya, además, regímenes financieros ya establecidos, donde se adquiría una tecnificación de maquinaria, de medios de producción, que se reproducía
o que producían la economía en ese tiempo. Perdón, alguien que escuché que quería participar, ¿no? Bueno, este régimen entonces señalaba a que ya los feudales habían hecho presencia e iban en una decadencia e iba ya surgiendo el territorio de incipientes industrias. Cuando se habla de incipientes es porque la industria cada día iba mejorando, ¿verdad? Sus formas de producción iban mejorando cada día, sus formas de producción iban cada día asumiendo ese escenario de alimentar la economía. Y el, el auge principal acá era del capitalismo y que el Estado era promotor a ese capitalismo. Podemos definir entonces que en ese escenario el Estado era el que proporcionaba o el que conducía al régimen del capitalismo en este caso. Por eso se hablaba que ya el caso feudal iba desapareciendo. Las propiedades privadas en este caso se consolidaban y tenían toda la autoridad para que el Estado también existiera como una propiedad pública. Cuando se habla del Estado, propiedad pública, era que la sociedad con esa autonomía o esa soberanía era el que elegía aparte de las autoridades dentro de un régimen capitalista. El capitalismo en ese tiempo entonces permanecía, iba mejorando cada día su auge de producción y que los hacía ser mejores mejores industriales, mejores economistas, ¿verdad? Pero este escenario fue el que fue dando la evolución de una sociedad feudal a una sociedad capitalista donde la industrialización iba cobrando auge cada día. Acá si vemos un resumen entonces, vemos cómo los modelos de la sociedad vinieron desde el escenario de la colonización, de la historia, la prehistoria. Vamos cayendo ya a sociedades más modernas, sociedades donde ya el medio de producción va incidiendo a que la industrialización cada día esté a la orden de la tecnología. Entonces, mis alumnos, podemos ver que en ese recorrido que hemos hecho, toda sociedad debe de tener una evolución, debe de tener una dominación y una clasificación. Venimos y hacemos escenario a nuestros tiempos en este caso, ¿verdad? Y podemos ver que la sociedad se podría denominar en dos escenarios. El escenario que hemos venido analizando en estos dos en estas dos clases, ¿verdad? Que era la simple comunitaria y el tipo complejo asociativo. Pero cuando vemos el escenario de las sociedades comunitarias, vamos a ir haciendo o viendo la especialización y división del trabajo. Vamos viendo que estas tienen una tendencia que se aferran a valores tradicionales y a formas de comportamientos entre sí, ¿verdad? Cuando se habla de sociedades comunitarias, ¿sí? Vamos viendo que se da en regímenes que estaban definidos por costumbres, por situaciones no formales, porque no existían leyes formales en el pasado, sino que se daban a través de situaciones basados en necesidades y realidades, y que todo era a través del bien común. Mientras que cuando hablamos de evolución y hablamos de situación de la sociedad y que ha pasado de ese recorrido que hemos hecho a clasificación de la sociedad, hoy en día vemos que las sociedades se han ido clasificando de acuerdo a la industrialización y al escenario de
la intelectualidad de procesos de la sociedad. Y es aquí donde se van clasificando ya sociedades de primer mundo, sociedades del segundo mundo y sociedades del tercer mundo. ¿Cómo se clasifican estas sociedades? Es porque se da a través del escenario asociativo. Y cuando se habla de una sociedad con este clasificativo de asociación, es porque se dan mecanismos de la industria y que van en gran función del trabajo, en gran función de la sociedad y que van de una movilización vertical a una movilización horizontal. Por ejemplo, cuando se habla de sociedades con el término verticales, son sociedades comerciales, sociedades económicas que funcionan a nivel interno en un grupo social, hacia arriba en este caso, y hacia los lados grupos sociales de la misma índole, o en este caso, grupos asociativos económicos que van más allá de nuestra frontera, más allá de lo que es el término del área geográfica en la que se han establecido. Entonces podemos definir que la sociedad, además de tener una evolución, debe de tener una dominación, una clasificación, como lo comentaba en estos momentos, de ser comunitario a ser asociativo, pero más que asociativo, hoy en día las sociedades modernas se clasifican en primer, segundo y tercer orden. Entonces podemos ver que en esa evolución de la sociedad, vemos cómo ha evolucionado desde el escenario primitivo, el comunista que vimos, el esclavismo, el feudal y el capitalismo, y pasamos a la contemporaneidad, al escenario de las nuevas sociedades, y encontramos acá a esas sociedades o países de primer mundo, sociedades o países de segundo y tercer mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo se le da esta clasificación a estas sociedades? A través de sistemas de gobierno, aplicando asociaciones institucionales con organización democráticas muy robustas o muy formalmente. El caso es que en este caso, si podemos establecer a países de primer orden o a sociedades de primer orden, encontramos en primer orden a Estados Unidos, a China, ¿verdad? Que esa posesión se la da su orden industrial, su orden económico. Y si nos vamos al extremo, mis queridos alumnos, pues nosotros nos ubicamos en un escenario del tercer mundo, ¿verdad? No comparto cuando se dice que somos un país tercermundista, sino que somos un país en un proceso de desarrollo económico social. Mis queridos alumnos, estamos entonces en el curso de esta noche. Quisiera tener unos 2-3 minutitos para ver si tienen algún aporte, alguna duda o alguna discrepancia. Estamos a 2 minutitos de terminar la clase, pero no quiero desapercibir en darles el escenario si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna discrepancia como tal. Solamente, doctor, de que comparto su decir, porque nuestra sociedad no lo veo yo como un tema que esté en vías de desarrollo, sino que más bien como un país de tercer mundo, como la mayor parte de Latinoamérica está, ¿verdad? Solamente, doctor, feliz noche. Sí, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Doc. Es muy importante los términos que usted nos dio a conocer esta noche, ya que de ahí comprendemos toda la evolución y de dónde surge el capitalismo y de dónde surge el trabajo y de cómo era el medio de pago en la historia, ¿verdad? Que es algo muy interesante y créanme que estoy de acuerdo con todos los temas que usted está realizando, que nos está dando el día de hoy. Es muy interesante, créame que
ya genera así un poquito más de ahondar los temas, ¿verdad? Ya de meterse más a profundidad a estudiar lo que es el socialismo y la evolución de la sociedad, ¿verdad? Interesante, interesante, y en este curso se les está dando, yo digo como docente de esta universidad, se les está dando los cimientos, se les está dando el inicio de la carrera en este caso, porque ya creo que tienen un curso que se llama Sociedades y Estado, Estado y Sociedad, ¿verdad? Entonces, lo importante de este curso es tener esos cimientos, y de ahí es que se establece que el curso se llama Sociedad y Estructura Social. Por eso es los conceptos que hoy venimos atendiendo, y en las dos clases que estamos por atender sería dentro de 8, dentro de 15, estaremos ya yendo más a procesos de estructura social, a procesos de socialización, donde el Estado es importante como tal. Así que mientras nos volvemos a ver, saludos, qué bueno saludarlos, y hacia adelante, mis distinguidos alumnos. Muy buena noche a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Está interesante. Bendiciones. Buenas noches, doctor. Gracias. Muchas gracias, Doc. Buenas noches. Buenas noches, Doc. Feliz noche, Doc. Buenas noches.